voces, trueno, un terremoto y grande granizo. Allí está la iglesia ahora. En la séptima trompeta, en la final trompeta, se cumplen el misterio de Dios. Apocalipsis 11, 20, 4 al 5. Esto es muy importante. Es muy importante. Va a tocar el asunto de los vencedores. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas. Observe que son las almas, no los cuerpos. Las almas de los decapitados. ¿Por causa de qué? Del testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Recuerda en la gran tribulación que estaban por el testimonio de Jesucristo, por la palabra de Dios, estaban perdiendo la cabeza. Aquí están las almas de los decapitados y explica qué fue lo que vencieron: los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Es decir, estuvieron durante ese periodo y vivieron, o sea, esa resurrección, y reinaron con Cristo 1000 años, es decir, antes del milenio. Cuando ellos resucitan, inicia el milenio. Pero los otros muertos, el resto de la gente, no volvieron a vivir, es decir, no participan de la resurrección hasta que se cumplieron 1000 años. Es decir, después de los 1000 años habrá otra resurrección, pero la resurrección de los decapitados, esta es la primera resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la primera resurrección. Esta es la primera resurrección. No ha habido ninguna resurrección antes que esta. Esta es la primera resurrección. Esta es también la séptima trompeta. Entonces no había ningún rapto secreto, ni lo habrá. Los decapitados, ellos sí participan de las bodas. Ya vimos que todo el mundo sabrá cuándo inicia la ira del Cordero y su venida para recoger su trigo maduro y ser llevados a las bodas. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando hay un error doctrinal, siempre hay algo que está encubierto. El Señor dijo que quería fruto cuando hizo al hombre, a Adán. El Señor llegó por fruto a Israel y no lo encontró. Ahora en el fin de los tiempos dice que el tiempo la siega, el Señor quiere su trigo, el fruto que Él sembró. ¿Usted recuerda las parábolas? Vamos a leer Mateo 13, 27 al 20. Y debemos recordar que también tiene relación con el misterio. Dice: a vosotros es dado a conocer el misterio. En otro lado dice: los misterios de Dios. Dice: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla de Cristo en tu campo, el mundo? ¿De dónde pues tienes cizaña? O sea, ¿por qué hay gente de ese tipo ahí? Y él dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Y él dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega. Y al tiempo de la siega, es decir, cuando el fruto esté maduro, al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoger el trigo. No, pongamos atención. Los segadores son los ángeles, dice la Biblia. Recoger primero la cizaña y atarle manojos para quemarlas, pero recoger el trigo en mi granero. Entonces, primero recoge el trigo el Señor. No es así. Primero recoge la cizaña. Antes de recoger el trigo, los ángeles se llevaron la cizaña primero. Es decir, si usted un día de estos se entera de que hubo de repente un gran rapto, usted se va a dar cuenta de que los que se fueron no eran muy buenos. La cizaña se va primero. El trigo se queda después. Estamos hablando que en este mundo Dios sembró buena semilla, pero hay gente que no es buena semilla. La cuarta bestia de Daniel 7. Es importante, si usted quiere leer Daniel 7, el eje de Daniel 7 nos habla del juez
del anciano de días, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahí en Daniel 7 nosotros vamos a ver que hay 4 bestias y una persona, que no es bestia, una persona. Quinto grupo. La primera bestia es un león con alas de águila, esa es la derecha del mundo. El león es el símbolo de Inglaterra y Estados Unidos, la derecha. Después hay un oso, es el comunismo, Rusia y todos los que tengan que ver con comunismo, la izquierda. Después hay un leopardo de muchos colores y varias cabezas, son los que son tan fuertes que no son dominados por las otras 2 bestias. No son ni en la izquierda ni en la derecha, si usted quiere son del centro. Pero hay una cuarta, es un grupo que es un dragón, es una bestia espantosa. Es el Islam. Ahora, el Islam son más de 57 naciones alrededor del mundo y ya han tomado control de la ONU, han tomado control de la OMS. ¿Y no le ha llamado a usted la atención que el mundo islámico casi no tiene coronavirus? Exceptuando a Irán. Leamos lo que dice Daniel 7, 23, 27. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y escuche, a toda la tierra devorará, trillará y despedazará, la va a destruir. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos. ¿Puede alguien ser santo sin el Espíritu Santo? No, es Israel. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Pero se sentará el juez. ¡Qué bendición! El Todopoderoso. Él le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Es decir, viene el juez, se sienta, nadie puede destruir al Islam, el Señor mismo viene y destruye a ese grupo de países que van tras Alá. Y dice, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de Israel, de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los reinos y dominios le servirán y obedecerán. Usted ya sabe, ya lo leímos, la 7ª trompeta incluye esto, es el rapto también. Y a las otras 3 bestias, dice la Biblia, les es quitado su dominio y les es prolongada la vida. Y a un hijo de hombre que se presenta entre el anciano de días, y dice la Biblia, por supuesto, es el Mesías, es Israel. Israel es mi hijo, mi primogénito, es Cristo, es el pueblo de Dios. Ahora, unos consejos para sobrevivir durante la gran tribulación. Santiago significa, es Jacobo en el original, que es Israel. Él escribe a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces veamos cuál es el consejo casi primero que da. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, cuando tengas problema, ponte feliz, dice. Ponte alegre cuando tengas problemas, cuando tengas tribulaciones. Santiago 5, del 7 al 9 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. O sea, sumo gozo y paciencia no nos debe faltar, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. ¿Recuerden? El fruto es lo que importa. Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Y eso es enseñanza de Dios. Y la presencia de Dios sobre una vida. Y tened también vosotros paciencia y afirmar. Otro consejo. Tener paciencia. Tener sumo gozo y afirmar los corazones. Pero paciencia la ha repetido 4 veces hasta el momento. Así de importante es. Afirmar vuestros corazones, y la razón es porque la venida del Señor se acerca. Está hablándonos a nosotros. Hermanos, no os quejéis los unos contra los otros. Es decir, no seamos jueces, no acusemos a nadie, callémonos la boca. ¿Por qué? Porque si nos volvemos jueces de otro, entonces seremos juzgados. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Recuerda que el anciano de días es el juez. El Dios Todopoderoso es el juez.
Es el consejo para el fin de los tiempos, es sumo gozo cuando vienen los problemas. Paciencia, mucha paciencia. Afirmar los corazones, es decir, tener una mente, no andar tras dos señores. No quejarse de los otros, no juzgar a los demás. Tener misericordia con nosotros. Y estar pendientes con temor de Dios, porque el juez está delante de la puerta. Ahora es importante que veamos escrituras e ideas que son mal usadas sobre el fin, y sobre el rapto y sobre eso. Una cosa que dicen es que Dios no nos puso para la ira, sino que para encontrar salvación. ¿Sí? Esa es una escritura verdadera, pero está mal aplicada. Porque la ira de Dios y la ira del Cordero, ya vimos que la ira del Cordero es para el mundo, no es para su pueblo. Pero la iglesia sí va a pasar la gran tribulación. Otros dicen la final trompeta no es la final trompeta, no es la séptima trompeta. Explica de que hay trompetas en el día de la fiesta de las trompetas y entonces y bla bla bla, y que la última de esas trompetas de la que trata. Bueno, para empezar tendría que ser el rapto en una época de la fiesta de las trompetas, que sería septiembre-octubre, y eso no es el asunto aquí. La Biblia, el Señor dice que es la final trompeta, ya vimos que es la séptima. Y si no es la séptima trompeta, entonces tiene que ser una que es después de esa séptima trompeta, que es la trompeta escritural. Nunca puede ser una antes, porque si no ya no es la final trompeta, ya no es la última. Otra cosa que dicen es, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero entonces nos vamos, dicen, no. Los decapitados sí participan de la primera resurrección, y no hay una resurrección antes de la primera resurrección. Recuerde que los decapitados vencen a la bestia, vencen la marca, vencen al dragón, vencen a todo. Los decapitados pierden la cabeza por amor a Cristo Jesús. Otros dicen, no sabemos ni el día ni la hora. Bueno, un día tiene solo 24 horas. La tierra es redonda y siempre hay un martes y un miércoles, todos los momentos, o un jueves y un viernes cada día. Un día solo tiene 24 horas y el Espíritu nos llevará toda la verdad y nos hará saber lo que habrá de venir. Pero los siervos inútiles, eso está en el capítulo 3 de Apocalipsis, dice que él no va a saber la hora porque está actuando torcidamente. Entonces es un juicio de Dios para esa gente. Pero los profetas escudriñaban cuándo sería la primera venida, y es algo que nos pide el Señor, que estemos atentos a lo que el Espíritu Santo habla, y el Espíritu nos va a llevar a toda la verdad y nos hará saber lo que habrá de venir. Entonces al menos sepamos la semana, ¿no creen? Dios no golpeará a la novia antes de la boda. Eso es otra cosa. ¿Cómo va a golpear a la novia antes de casarse con ella? No, Dios no. Y si usted recuerda la séptima trompeta, las 7 trompetas que son las plagas, Dios la tiene guardadita durante una época y la está cuidando antes de la séptima trompeta. Entonces Dios no la golpea, pero el diablo sí. Eso es la gran tribulación, porque desea matar a la amada de Dios para siempre. Y en cambio Dios sí nos da, pero es por una disciplina. Dios a todo el que recibe por hijo lo disciplina, dice la palabra. Otra cosa que dicen es, Dios ya pagó todo, Jesús ya pagó todo y no tenemos que sufrir. Incluso hay una denominación que se llama a sí misma Padre de sufrir. No, hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y la Biblia dice, Jesucristo, Pablo, Pedro, Santiago y todos los profetas nos enseñan que los hijos de Dios debemos sufrir y llevar la cruz. Sin cruz no hay evangelio. El verdadero evangelio es el evangelio de la cruz, no es el de la prosperidad, sino que es el evangelio de la cruz. Es necesario que suframos. No nos gusta, pero así son las cosas. Debemos tener por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Noé fue llevado fuera, dicen, antes del diluvio. No es cierto.
Si hubiera sido llevado fuera, debió haber sido llevado 15 codos arriba de la montaña más alta, quizás del Everest. No es cierto. Él fue guardado mientras que el diluvio estaba cayendo y destruyendo los mandados. Es decir, entró a su aposento y ahí se quedó guardado y el juicio estaba allá afuera. Y él estaba, cada vez que caía una gota de agua, ese juicio pasaba, le caía a la gente, pero él estaba guardado. Y seguramente muchos se habrían querido